El aire en la fábrica parecía más denso de lo habitual, como si incluso las paredes supieran que aquel día no era uno más. El capítulo 500 no traía solo celebración, sino una despedida que removía viejas heridas y abría otras nuevas. La marcha de Luis no era simplemente un cambio profesional, era una grieta en la identidad misma de Perfumerías de la Reina. Andrés caminaba por el despacho principal con los puños cerrados, incapaz de aceptar la frialdad con la que Gabriel hablaba de números, recortes y eficiencia. Para él, la decisión de no contratar a un nuevo perfumista jefe no era una estrategia, sino una sentencia. Sin Luis, la marca perdería su alma. Gabriel, en cambio, se mantenía firme, casi imperturbable. Su discurso estaba revestido de lógica empresarial, de modernidad, de adaptación a los tiempos. Pero detrás de cada argumento había algo más profundo. El deseo de imponer su visión, de demostrar que la nueva era de la empresa no necesitaría los pilares del pasado. Pablo Salazar, situado entre ambos, trataba de conservar la compostura. Comprendía la urgencia de ajustar gastos, pero también sabía que no todo podía medirse en cifras. Aún así, en un primer momento se alineó con Gabriel, convencido de que la supervivencia financiera debía ser prioritaria. Andrés lo miró con una mezcla de decepción y cansancio. No era la primera vez que sentía que el sentido común quedaba desplazado por decisiones estratégicas que ignoraban el legado. Para él, Luis no era solo un empleado brillante. Era el custodio de una tradición que había sostenido la reputación de la casa durante décadas. Mientras tanto, en otra parte de la fábrica, Luis observaba sus frascos, sus fórmulas, sus cuadernos repletos de anotaciones. Cada aroma que había creado llevaba consigo una historia, un instante de inspiración, una memoria familiar. Dejar Toledo implicaba dejar una parte de sí mismo enterrada entre esas paredes. Tasio lo encontró frente a la mesa de trabajo, con la mirada perdida en un frasco abierto. El olor era intenso, dulce y ligeramente amargo, como si resumiera la esencia de esa despedida. Luis sonrió con melancolía, consciente de que los recuerdos, a diferencia de los perfumes, no podían embotellarse. La noticia de su marcha se había extendido por la fábrica con una mezcla de incredulidad y tristeza. Los trabajadores sabían que Luis era más que un perfumista. Era uno de los suyos, alguien que no olvidaba sus raíces ni despreciaba el esfuerzo colectivo. Su salida dejaba un vacío emocional difícil de llenar. En casa de los de la Reina, la tensión era distinta pero igualmente palpable. Begoña recorría los pasillos con una determinación silenciosa. Su decisión de marcharse ya no era una amenaza, sino una realidad inminente. Cada paso que daba por aquella casa era una despedida anticipada. Gabriel intentó acercarse a ella con una mezcla de orgullo herido y súplica contenida. Le pidió una segunda oportunidad, habló de errores, de malentendidos, de la posibilidad de empezar de nuevo. Pero en los ojos de Begoña ya no había espacio para promesas que llegaban demasiado tarde. Ella no necesitaba discursos, necesitaba paz. Y esa paz no podía construirse sobre el miedo, ni sobre la constante sensación de estar vigilada. Gabriel no entendía que el daño no era un episodio aislado, sino una suma de silencios, imposiciones y decisiones unilaterales. Precisamente en ese instante, Andrés también buscaba un momento con Begoña. La vio en el jardín, con la mirada fija en el horizonte. Se acercó con cautela, consciente de que cualquier palabra mal medida podía reabrir heridas que nunca terminaron de cerrarse. Le habló de retomar su relación, de dejar atrás el pasado, de reconstruir juntos algo que el tiempo y las circunstancias habían fragmentado. Pero Begoña, con la serenidad que nace del dolor superado, negó con suavidad. Su prioridad era su familia, su hija, su estabilidad. Esa negativa no fue un rechazo cruel, sino una afirmación de autonomía. Andrés comprendió que el amor no siempre basta, y que a veces insistir es una forma de egoísmo. Aún así, el peso de esa conversación lo acompañó como una sombra durante el resto del día. Por su parte, Luz se encontraba en el dispensario, revisando expedientes con una nostalgia anticipada. Había tomado la decisión de marcharse, pero no podía irse sin asegurarse de que el lugar quedara en buenas manos. Pensó en Miguel Salazar como su posible sucesor. Cuando le planteó la propuesta, Miguel reaccionó con una mezcla de sorpresa y duda. No se sentía preparado para asumir una responsabilidad tan grande. El dispensario no era solo un espacio médico, era un refugio para los trabajadores, un punto de equilibrio en medio de la tensión industrial. Nieves y Mabel, al enterarse de la oferta, intentaron convencerlo de reconsiderar.
Le recordaron su talento, su vocación, la confianza que Luz depositaba en él. Pero Miguel no temía al trabajo, sino al peso simbólico de ocupar el lugar de alguien tan respetada. Ese mismo día, Paula abrió las puertas de la casa de los de la Reina a Tasio y Carmen. Para él, el traslado representaba una oportunidad, una señal de progreso. Para ella, en cambio, era una adaptación forzada a un entorno que no sentía propio. Carmen observaba el servicio, la estructura jerárquica de la casa, las formalidades que regían cada gesto. Se sentía pequeña, fuera de lugar, como si su presencia desentonara con la elegancia del entorno. Tasio, lleno de ilusión, no percibía la magnitud de esa incomodidad. Mientras tanto, Valentina organizaba una cena especial para agradecer a Claudia y Carmen el apoyo brindado en momentos difíciles. La mesa estaba cuidadosamente dispuesta, pero el verdadero peso de la velada recaía en la revelación que llevaba tiempo guardando. Aprovechando el ambiente íntimo, Valentina decidió contarles toda la verdad sobre Rodrigo. No lo hizo con dramatismo exagerado, sino con una honestidad que desnudaba sus errores y sus miedos. La confesión alteró el equilibrio de la noche y sembró nuevas preguntas. En otro rincón de la ciudad, Marta se debatía entre las exigencias laborales de Gabriel y el deseo de celebrar el cumpleaños de Chloe. La presión empresarial no dejaba espacio para distracciones, pero su corazón insistía en concederle a esa fecha un significado especial. Finalmente, decidió organizar la celebración. No era un acto grandilocuente, sino un gesto íntimo que desafiaba las prioridades impuestas por la dirección. Marta entendía que, en un entorno dominado por cifras y estrategias, los vínculos personales eran una forma de resistencia. Chloe, al recibir ese gesto, percibió algo más profundo que una simple cortesía. Entre ambas flotaba una tensión contenida, un recuerdo de sentimientos que ninguna había terminado de procesar. El cumpleaños se convirtió en un espacio donde lo profesional y lo personal se entrelazaban peligrosamente. Al caer la tarde, la fábrica comenzó a prepararse para la despedida de Luis. Se organizaron brindis, se acomodaron mesas improvisadas, se compartieron anécdotas que evocaban los primeros experimentos, los fracasos convertidos en éxitos, las noches interminables buscando la fórmula perfecta. Luis, rodeado de compañeros y familia, intentaba mantener la compostura. Andrés se acercó a él con una copa en la mano, recordando los años de complicidad y discusiones creativas. Tasio, emocionado, no ocultaba su gratitud por haber trabajado junto a alguien que nunca olvidó su origen. Digna observaba a su hijo con orgullo y tristeza. Había sugerido que cediera sus acciones a Damián, convencida de que así aseguraría cierta estabilidad. Pero Damián, sorprendentemente, rechazó la idea, insistiendo en que si alguien debía adquirirlas era ella. Ese gesto no era solo económico, era una declaración de respeto y de amor tardío. Entre Damián y Digna había una historia que aún buscaba redención. La despedida de Luis se convertía, así, en un punto de inflexión también para ellos. En medio de los aplausos y las palabras emotivas, Gabriel observaba la escena con una expresión indescifrable. Para él, la marcha de Luis era una pieza más en su tablero estratégico. Sin embargo, no podía ignorar la fuerza simbólica de ese momento colectivo. Andrés, al verlo distante, sintió que la brecha entre ambos se ampliaba irreversiblemente. No era solo una disputa empresarial, era una confrontación de valores. El capítulo 500 no celebraba únicamente la continuidad de la serie, sino la resistencia de una identidad amenazada. Y así, mientras las copas chocaban y los abrazos se prolongaban más de lo habitual, cada personaje comprendía que la despedida de Luis marcaba el final de una etapa. No todos sabían qué vendría después, pero todos intuían que nada volvería a ser exactamente igual. La noche fue cayendo sobre Toledo con una lentitud casi ceremonial, como si incluso el cielo quisiera prolongar las últimas horas de Luis en la ciudad. Tras el brindis en la fábrica, los grupos comenzaron a dispersarse, pero la sensación de final seguía suspendida en el aire, impregnando cada conversación. Luis permaneció unos minutos más en el patio, escuchando las risas apagadas, las voces que poco a poco se alejaban. Sentía una mezcla extraña de alivio y culpa. Marcharse era una decisión necesaria, pero dejar atrás a quienes habían compartido su lucha diaria le producía una punzada difícil de ignorar. Andrés se acercó de nuevo, esta vez sin discursos empresariales ni reproches. Le habló como amigo, como compañero de batallas creativas. Recordaron las discusiones sobre fórmulas imposibles,
las madrugadas en que el laboratorio se convertía en refugio frente a los problemas familiares que ambos arrastraban. Había entre ellos una complicidad que trascendía la empresa. Andrés sabía que la salida de Luis debilitaba no solo la marca, sino también su propia posición frente a Gabriel. Sin ese aliado creativo, la resistencia moral dentro del consejo quedaba más expuesta, más vulnerable. Por su parte, Gabriel observaba desde cierta distancia, con esa serenidad calculada que tanto desconcertaba a los demás. La despedida multitudinaria confirmaba algo que él prefería minimizar. Luis no era prescindible en el plano emocional, aunque intentara presentarlo como una pieza intercambiable. Precisamente esa contradicción comenzó a inquietarlo. Había subestimado la dimensión simbólica del perfumista dentro del imaginario colectivo de la fábrica. Si Andrés lograba capitalizar ese sentimiento de pérdida, la decisión de no contratar un sustituto podría volverse en su contra. Mientras tanto, Digna abrazó a su hijo con una mezcla de orgullo y temor. Había visto crecer su talento, había presenciado cómo defendía su autoría frente a los intentos de apropiación externa. Ahora debía dejarlo ir, convencida de que la distancia también podía ser una forma de protección. Damián, algo apartado, observaba esa escena con ojos humedecidos que pocas veces permitía mostrar. La sugerencia de que Luis le cediera sus acciones había sido un impulso práctico, pero su negativa a aceptarlas revelaba algo más profundo. No quería aprovecharse de la vulnerabilidad ajena. Cuando le dijo a Digna que si alguien merecía comprar esas acciones era ella, no hablaba solo como empresario. Era el hombre que durante años había reprimido un amor por orgullo y por las normas sociales. Aquella propuesta era, en el fondo, un gesto de reparación tardía. Digna comprendió el significado oculto en esas palabras. No era una simple transacción financiera, era un reconocimiento de su valor, de su dignidad, de su lugar en la historia de la empresa. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro sin resentimientos. En paralelo, en la casa de los de la reina, Carmen intentaba acomodar sus pocas pertenencias en una habitación demasiado amplia para su costumbre. Cada mueble, cada detalle decorativo, le recordaba que no pertenecía a ese mundo. El silencio de la casa resultaba casi intimidante. Tasio, entusiasmado, hablaba de nuevas oportunidades, de puertas que se abrían. No percibía la angustia silenciosa de su esposa, quien añoraba la sencillez del barrio, la cercanía espontánea de los vecinos, la sensación de igualdad que allí existía. Paula, con buena intención, intentaba hacerla sentir bienvenida. Sin embargo, Carmen detectaba en cada gesto una formalidad que la incomodaba. No era rechazo, sino una distancia invisible que marcaba la diferencia entre quienes siempre habían vivido allí y quienes acababan de llegar. Unas horas más tarde, Valentina encendía las velas de la mesa preparada para Claudia y Carmen. La cena no pretendía ser lujosa, sino sincera. Necesitaba confesar lo que había ocultado sobre Rodrigo, como si esa verdad no dicha le pesara más que cualquier juicio externo. Cuando finalmente habló, su voz tembló apenas. Relató errores, silencios, decisiones tomadas desde el miedo. Claudia escuchó en silencio, consciente de que aquella revelación podía alterar la percepción que tenían de Rodrigo y, por extensión, de la propia Valentina. Carmen, aún adaptándose a su nueva realidad, sintió que aquella confesión le recordaba algo esencial. En todos los estratos sociales existían secretos, contradicciones, heridas abiertas. La diferencia no estaba en el dolor, sino en la forma de ocultarlo. Mientras tanto, en el despacho principal, Pablo Salazar volvía a abordar a Gabriel con una propuesta de mediación. Había reflexionado sobre la reacción de la fábrica y comprendía que la decisión necesitaba, al menos, un gesto conciliador hacia Andrés. Gabriel escuchó con atención, pero su negativa fue firme. No pensaba ceder ahora que había marcado territorio. Para él, retroceder equivalía a mostrar debilidad. Y en el universo que estaba construyendo dentro de la empresa, la debilidad era un lujo imperdonable. Andrés, informado del nuevo intento fallido, sintió que la confrontación era ya inevitable. No se trataba solo de una contratación, era una cuestión de modelo de gestión. Gabriel veía la empresa como un tablero estratégico, él la concebía como un legado humano. Ese desacuerdo se trasladó también al plano personal. La tensión acumulada desde hacía semanas encontró en la despedida de Luis un detonante. Cada palabra intercambiada llevaba consigo una historia previa de desconfianzas, sospechas y reproches no resueltos. Por su parte, Luz cerraba lentamente los armarios del dispensario,
revisando una última vez los frascos, las gasas, los registros médicos. Le costaba imaginar el lugar sin su presencia diaria. Había acompañado partos, accidentes, enfermedades, había sido testigo de la fragilidad humana. Miguel regresó esa noche a su casa con la propuesta rondándole la cabeza. No era solo una oportunidad profesional, sino un desafío a su propio miedo. Sabía que aceptar implicaba exponerse a críticas, asumir responsabilidades que podían superarlo. Nieves y Mabel insistieron en que no dejara pasar esa ocasión por inseguridad. Le recordaron que la confianza de Luz no era casual. Sin embargo, Miguel temía no estar a la altura de una figura que había logrado ganarse el respeto de toda la comunidad. En otra parte de la ciudad, Marta ultimaba detalles para el cumpleaños de Chloe. Había decidido ignorar por unas horas las exigencias laborales que Gabriel imponía con creciente severidad. Necesitaba un espacio donde lo personal tuviera prioridad sobre lo estratégico. La celebración no era ostentosa, pero estaba cargada de intención. Cada gesto, cada elección de música o de vino, revelaba el cuidado con el que Marta quería honrar a Chloe. No se trataba solo de amistad, era un reconocimiento implícito de lo que ambas compartían. Chloe percibió esa dedicación con una mezcla de gratitud y cautela. Sabía que su posición como representante de Brossard complicaba cualquier vínculo afectivo. Aún así, el brillo en los ojos de Marta le recordaba que no todo en aquella empresa podía reducirse a contratos. Cuando ambas quedaron a solas unos instantes, el silencio resultó elocuente. No hubo declaraciones grandilocuentes, pero sí una complicidad renovada. El cumpleaños se convirtió en una tregua íntima frente a las presiones externas que amenazaban con separarlas. Entretanto, Begoña preparaba discretamente sus maletas. Cada prenda doblada era una afirmación de independencia. Gabriel había intentado convencerla de quedarse, pero sus palabras ya no encontraban eco en ella. La confianza rota no se recompone con promesas urgentes. Al cerrar la última maleta, Begoña respiró hondo. No sentía triunfo, sino serenidad. Sabía que la decisión traería consecuencias, pero también que permanecer habría significado traicionarse a sí misma. Su marcha no era un acto impulsivo, sino la culminación de un proceso interno. Andrés, al enterarse de que la salida de Begoña era inminente, comprendió que el tablero personal también estaba cambiando. La despedida de Luis y la marcha de ella dibujaban un nuevo mapa de relaciones en el que nada estaba garantizado. Gabriel, por su parte, percibía que varias piezas escapaban a su control simultáneamente. Luis se iba, Begoña se alejaba, Andrés no cedía. El capítulo 500, que debía consolidar su autoridad, comenzaba a revelarse como el inicio de una etapa más incierta. Así, mientras la ciudad se sumía en el silencio de la madrugada, cada personaje afrontaba su propia encrucijada. La despedida de Luis no era solo el cierre de un ciclo creativo, sino el preludio de decisiones que alterarían el equilibrio frágil de la familia de la reina y de toda la fábrica. La mañana siguiente amaneció con una claridad fría que parecía subrayar la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Toledo despertaba ajena al terremoto íntimo que sacudía a la familia de la reina y a la fábrica. Pero dentro de esas paredes, cada decisión comenzaba a tener consecuencias visibles. Luis fue uno de los primeros en llegar al laboratorio. No necesitaba hacerlo, ya estaba prácticamente todo empaquetado, pero había algo ritual en recorrer por última vez aquel espacio. Pasó la mano por la mesa de trabajo, como si pudiera memorizar la textura antes de marcharse definitivamente. Abrió uno de los cajones y encontró viejas notas, fórmulas descartadas, pequeños papeles manchados de esencia. Sonrió con una mezcla de ternura y tristeza. Aquellos errores eran, en realidad, los cimientos de sus mayores logros. Y sin embargo, todo quedaba atrás. Al poco rato, Andrés apareció en la puerta, apoyándose en el marco con un gesto silencioso. No interrumpió el momento, entendía que aquel laboratorio era casi sagrado para su amigo. Esperó a que Luis levantara la vista para acercarse con calma. Hablaron del futuro, pero sin demasiadas certezas. Andrés le confesó que la empresa entraba en una etapa peligrosa, que la negativa de Gabriel a contratar un sustituto no era una simple estrategia temporal. Era un mensaje, la creatividad ya no sería el eje principal. Luis lo escuchó sin dramatismo exagerado. Sabía que su marcha facilitaba el camino a esa nueva visión empresarial, más fría, más enfocada en balances que en identidad. Aún así, no quería convertirse en un símbolo de resistencia que frenara la evolución inevitable. Mientras tanto, en el despacho principal, Gabriel revisaba informes financieros con una concentración casi obsesiva.
Necesitaba convencerse de que su decisión era correcta. Los números respaldaban la reducción de costes, pero en el fondo sabía que no todo se resolvía con cálculos. Pablo Salazar volvió a insistir en la conveniencia de ofrecer, al menos, un comunicado que explicara la postura de la dirección. Temía que el silencio alimentara rumores y consolidara la narrativa de Andrés como defensor del legado frente a la modernidad impuesta. Gabriel aceptó preparar una nota interna, pero su tono no sería conciliador. No pensaba admitir que la marcha de Luis representara una pérdida estratégica. Para él, la empresa debía aprender a no depender de figuras individuales, por muy talentosas que fueran. Esa postura endureció aún más la distancia con Andrés. Cuando éste leyó el borrador del comunicado, comprendió que no solo no había voluntad de acercamiento, sino que se pretendía normalizar la situación como si nada relevante hubiera ocurrido. La discusión fue inevitable. Andrés acusó a Gabriel de trivializar el impacto emocional en los trabajadores. Gabriel replicó que dirigir una empresa no era gestionar emociones, sino asegurar su viabilidad. Dos concepciones irreconciliables chocaban una vez más. En paralelo, Begoña bajó al comedor con las maletas ya cerradas. No había dramatismo en su gesto, solo determinación. Paula intentó suavizar la atmósfera con palabras de comprensión, pero la realidad era ineludible. La casa perdía a una figura que había marcado su equilibrio. Gabriel, al verla lista para marcharse, sintió por primera vez un vacío tangible. No era solo una cuestión de orgullo herido. La marcha de Begoña dejaba expuesta la fragilidad de su vida personal, precisamente en el momento en que su liderazgo empresarial era cuestionado. Intentó una última vez hablar con ella en privado. Le recordó los proyectos compartidos, los planes que habían trazado juntos. Pero Begoña, con voz firme y serena, le explicó que no podía seguir viviendo bajo una dinámica de imposiciones encubiertas. No habló de traiciones ni de secretos, habló de confianza. Y esa palabra pesó más que cualquier reproche. Gabriel comprendió que no bastaba con ofrecer estabilidad material si el vínculo emocional estaba erosionado desde hacía tiempo. Precisamente en ese instante, Andrés observaba la escena desde la distancia. No intervino. Había aprendido que la libertad de Begoña implicaba también dejarla decidir sin influencias externas. Su silencio fue un gesto de respeto, aunque le costara contener el impulso de protegerla. Por su parte, Digna se reunió con Damián en un rincón tranquilo del jardín. La propuesta sobre las acciones de Luis seguía flotando entre ellos como una posibilidad cargada de significado. Digna dudaba. Aceptar implicaba entrar de lleno en el corazón financiero de la empresa. Damián le aseguró que no se trataba de caridad ni de favor. Era un reconocimiento a su trayectoria, a su fortaleza, a los años en que había sostenido a su familia sin apoyo. En sus palabras había algo más que negocios. Había una petición implícita de reconciliación. Digna percibió ese matiz y, por primera vez en mucho tiempo, permitió que la idea de un futuro compartido no le resultara absurda. La despedida de Luis, paradójicamente, abría un espacio para que ella ocupara un lugar que siempre le fue negado. En la fábrica, los trabajadores comentaban el comunicado oficial con expresiones contenidas. Nadie quería enfrentarse abiertamente a la dirección, pero el malestar era evidente. La figura de Luis se convertía en símbolo de una etapa más humana que parecía extinguirse. Carmen, todavía adaptándose a su nueva vida en la casa de la reina, sintió un conflicto interno. Vivía bajo el techo de quienes tomaban decisiones que afectaban a sus antiguos compañeros. Esa dualidad la colocaba en una posición incómoda. Tasio intentaba tranquilizarla, asegurándole que su presencia allí podía convertirse en puente, no en traición. Sin embargo, Carmen intuía que la distancia social no se resolvía solo con buena voluntad. Había estructuras invisibles que condicionaban cada gesto. Mientras tanto, Luz convocó a Miguel a una última conversación en el dispensario. No quería presionarlo, pero sí hacerle ver que el miedo no podía dictar su destino profesional. Le habló de las veces que ella misma dudó antes de asumir responsabilidades mayores. Miguel confesó que temía no contar con la autoridad moral que ella había construido con años de entrega. Luz le respondió que la autoridad no se hereda, se cultiva. Y que quizá era hora de que alguien joven imprimiera su propio sello al lugar. Ese intercambio sembró en Miguel una semilla de valentía. No prometió nada, pero su expresión ya no era la de quien se esconde tras la inseguridad. Comprendía que rechazar la propuesta también era una decisión, y no necesariamente la más prudente. En el ámbito más íntimo,
Marta y Chloe recordaban la celebración de la noche anterior con una mezcla de dulzura y preocupación. La cercanía emocional contrastaba con el clima empresarial cada vez más tenso. Sabían que su vínculo podría verse arrastrado por conflictos mayores. Marta, en particular, comenzaba a percibir que su posición dentro de la empresa exigía definiciones claras. No podía seguir navegando entre el afecto personal y las presiones de Gabriel sin que tarde o temprano ambas dimensiones colisionaran. Chloe, por su parte, entendía que su papel como representante de Brossard la obligaba a mantener cierta distancia estratégica. Sin embargo, la humanidad que había visto en Marta la alejaba de una visión puramente corporativa. Esa tensión interior empezaba a hacerse evidente. Al caer la tarde, Luis regresó una última vez al laboratorio para cerrar definitivamente la puerta. Se detuvo unos segundos antes de girar la llave. No necesitaba despedidas grandilocuentes, bastaba con reconocer en silencio lo que aquel lugar había significado. Cuando salió al patio, encontró a Digna esperándolo. No hablaron mucho. A veces el amor maternal se expresa mejor en la contención que en la palabra. Luis abrazó a su madre con fuerza, consciente de que su marcha también era un sacrificio para ella. En ese abrazo se condensaba el espíritu del capítulo. Despedidas, redefiniciones, decisiones que marcaban un antes y un después. El capítulo 500 no celebraba únicamente la continuidad de una historia, sino la transformación profunda de todos sus protagonistas. Y así, mientras el sol descendía lentamente sobre Toledo, cada uno comprendía que la salida de Luis era solo el primer movimiento visible de un reordenamiento mayor. Las alianzas, los afectos y los liderazgos estaban cambiando, y nadie podía prever con certeza hacia dónde conduciría ese nuevo equilibrio. La partida de Luis dejó un silencio que no se disipó con el paso de las horas. Al día siguiente, el laboratorio parecía más amplio, casi desnudo, como si las paredes acusaran la ausencia del hombre que había dado sentido a ese espacio durante tanto tiempo. Los trabajadores evitaban mirarse demasiado, temiendo confirmar una pérdida compartida. Andrés recorrió la planta con una sensación incómoda de responsabilidad. Sabía que debía transmitir estabilidad, pero por dentro experimentaba una fractura difícil de ocultar. Cada saludo de los operarios llevaba implícita una pregunta que nadie formulaba en voz alta. ¿Qué será de nosotros ahora? Gabriel, consciente de ese clima, decidió convocar una reunión breve con los mandos intermedios. No quería permitir que la nostalgia se transformara en resistencia organizada. Habló de modernización, de diversificación de líneas, de optimización de recursos. Su discurso era impecable, pero frío. Algunos asentían por prudencia, otros por convicción. Sin embargo, en el fondo, la mayoría percibía que la esencia artesanal de la casa corría peligro. La ausencia de un nuevo perfumista jefe no era solo un ahorro temporal, sino un síntoma de cambio estructural. Precisamente en ese contexto, Andrés solicitó la palabra. Sin elevar el tono, recordó que la reputación de la marca se había construido sobre el talento individual y la fidelidad a un estilo propio. No era una crítica abierta, sino un recordatorio incómodo para la dirección. Gabriel sostuvo la mirada de su primo con una serenidad estudiada. Le respondió que la identidad no dependía de una sola persona y que el futuro exigía adaptaciones valientes. Pero en su interior comenzaba a gestarse una inquietud. La oposición de Andrés ganaba simpatías. Mientras tanto, en la casa de los de la Reina, la habitación de Begoña amanecía vacía. Paula no pudo evitar detenerse unos segundos frente a la puerta entreabierta. La ausencia se percibía en detalles mínimos. Un perfume que ya no flotaba en el aire, un pañuelo olvidado en un cajón. Gabriel recorrió ese espacio en silencio, tocando objetos que habían pertenecido a su esposa. No se permitía la debilidad ante los demás, pero en soledad comprendía que había perdido más que una presencia física. Había perdido un vínculo que, pese a todo, consideraba suyo. Andrés, por su parte, intentaba centrarse en la empresa para no dejarse arrastrar por la incertidumbre emocional. Sabía que la marcha de Begoña también alteraba el equilibrio familiar. Sin embargo, decidió respetar su decisión, convencido de que la libertad no admite interferencias. En otro punto de la ciudad, Digna meditaba sobre la propuesta de Damián. Comprar las acciones de Luis implicaba un paso audaz. No era solo una inversión económica, sino una declaración de pertenencia a un mundo que durante años la había mirado desde arriba. Damián aguardaba su respuesta con una paciencia inusual en él. Había comprendido que ya no podía imponer, solo ofrecer.
El orgullo que había marcado su juventud cedía ahora ante la necesidad de reconciliarse con un pasado lleno de decisiones equivocadas. Cuando finalmente Digna aceptó considerar seriamente la adquisición, lo hizo con la condición de no perder su independencia. No quería convertirse en un apéndice del patriarca, sino en una socia con voz propia. Damián asintió, consciente de que esa firmeza era precisamente lo que siempre había admirado. Entretanto, Carmen comenzaba a sentir el peso de su nueva posición. En la mesa del comedor compartía espacio con quienes tomaban decisiones que afectaban a sus antiguos compañeros. La cortesía no lograba disipar la sensación de estar habitando un territorio ajeno. Tasio intentaba mostrarse optimista, convencido de que aquella cercanía podía abrir puertas. Pero Carmen intuía que la proximidad al poder también exigía renuncias sutiles. No quería que su identidad como trabajadora quedara diluida entre formalidades y privilegios inesperados. En el dispensario, Luz dedicaba sus últimos días a ordenar archivos y transmitir procedimientos a Miguel. Observaba en él una mezcla de inseguridad y potencial. Cada explicación no era solo técnica, sino una invitación a confiar en su propio criterio. Miguel, cada vez más consciente del vacío que dejaría Luz, comenzó a imaginarse en ese rol. Pensó en los rostros de los trabajadores, en la responsabilidad de atender no solo sus cuerpos, sino también sus miedos. La decisión ya no parecía imposible, sino desafiante. Unas horas más tarde, Marta se reunió con Gabriel para abordar asuntos pendientes de la empresa. El ambiente era tenso desde el inicio. Ella defendía la necesidad de preservar el prestigio artístico de la marca. Él insistía en la urgencia de ajustes financieros. La conversación derivó inevitablemente hacia la figura de Luis. Marta no ocultó su desacuerdo con la estrategia adoptada. Gabriel respondió con cifras y proyecciones. Dos visiones del liderazgo femenino y masculino se entrelazaban en un choque silencioso de prioridades. Chloe, al enterarse de esa discusión, percibió el riesgo de que el conflicto interno debilitara la posición de la empresa frente a Brossard. Sin embargo, también comprendía que la fortaleza de Marta residía precisamente en su capacidad de cuestionar. Al caer la tarde, los trabajadores comenzaron a notar cambios sutiles en la dinámica de la fábrica. La supervisión se volvió más estricta, los informes más detallados. Gabriel buscaba consolidar su autoridad, evitando cualquier fisura que pudiera amplificarse. Andrés interpretó esos movimientos como una estrategia defensiva. Sabía que su primo temía perder el control del relato. Por eso decidió actuar con cautela, construyendo alianzas discretas en lugar de confrontaciones abiertas. Mientras tanto, Digna acudió a la notaría para informarse sobre los pasos necesarios para formalizar la compra de las acciones. Cada trámite reforzaba la sensación de estar cruzando un umbral. Ya no era solo la madre de un perfumista brillante, comenzaba a convertirse en accionista. Damián la acompañó sin imponerse, respetando su protagonismo. Para él, aquel gesto tenía un valor simbólico incalculable. Reconocía en Digna a la mujer que siempre debió ocupar un lugar visible en la historia de la empresa. En paralelo, Begoña se instalaba provisionalmente en un espacio más modesto, lejos del peso de la mansión. Respiró con alivio al sentirse dueña de su silencio. No sabía qué le depararía el futuro, pero al menos había recuperado la sensación de decidir por sí misma. Gabriel, informado de su nueva dirección, sintió un impulso contradictorio entre buscarla y dejarla marchar. Su orgullo le impedía dar el primer paso. Prefería concentrarse en la empresa, convencido de que el éxito profesional compensaría la fractura personal. Sin embargo, la acumulación de cambios empezaba a pasar factura. Luis fuera, Begoña ausente, Digna empoderándose, Andrés fortaleciéndose moralmente. El capítulo 500 se convertía así en el escenario de una reconfiguración profunda. La fábrica, testigo de todas esas tensiones, continuaba funcionando con aparente normalidad. Pero bajo esa rutina latía una pregunta colectiva. ¿Quién definiría el rumbo de Perfumerías de la Reina en esta nueva etapa? Y mientras el sol se ocultaba tras los tejados de Toledo, cada personaje comprendía que el verdadero desafío no era la despedida de Luis, sino la capacidad de reinventarse sin perder aquello que daba sentido a sus sueños de libertad. La decisión de Digna de avanzar con la compra de las acciones de Luis comenzó a circular como un murmullo discreto entre los círculos más cercanos a la empresa. No era un anuncio oficial, pero la noticia se filtró con la rapidez con la que se propagan los cambios inevitables. Andrés recibió la información con una mezcla de sorpresa y respeto.
Comprendía que aquel movimiento alteraba el equilibrio interno del consejo. La presencia de Digna como accionista no solo representaba un acto simbólico, sino una nueva voz con legitimidad moral. Gabriel, al enterarse, sintió un leve sobresalto que no dejó traslucir. Había calculado muchos escenarios, pero no había previsto que Digna se posicionara con tanta determinación dentro del núcleo financiero. Aquello complicaba sus maniobras futuras. Intentó analizar la situación con frialdad. Si Digna adquiría las acciones, el peso de la familia Merino aumentaría en la toma de decisiones. Y con ello, la influencia de Andrés, que mantenía una cercanía evidente con esa rama. Mientras tanto, en el dispensario, Miguel finalmente comunicó a Luz su decisión. Aceptaría hacerse cargo del puesto. No lo hizo con euforia, sino con una serenidad recién adquirida. Comprendía que el miedo no podía ser el criterio rector de su vida. Luz sonrió con un orgullo que apenas intentó disimular. Sabía que aquel paso marcaría un antes y un después para el joven médico. El relevo generacional no solo se producía en la dirección empresarial, sino también en el cuidado cotidiano de los trabajadores. En la casa de los de la Reina, Carmen comenzaba a observar detalles que antes le pasaban desapercibidos. Las conversaciones en voz baja, las decisiones tomadas sin consultar, las dinámicas de poder implícitas. Vivir allí le ofrecía una perspectiva distinta del engranaje social. Tasio, cada vez más involucrado en tareas que lo acercaban a la dirección, empezaba a sentir el peso de esa doble pertenencia. No quería traicionar sus raíces, pero tampoco deseaba desaprovechar la oportunidad de ascender profesionalmente. Una tarde, al coincidir en el jardín, Carmen y Andrés intercambiaron unas palabras sinceras. Ella le confesó que la marcha de Luis había generado inseguridad entre los trabajadores. Andrés escuchó con atención, consciente de que esa percepción debía ser gestionada con cuidado. Prometió hacer todo lo posible para que la identidad de la empresa no se diluyera. No habló de confrontaciones abiertas, sino de equilibrio. Sabía que la estrategia debía ser inteligente, no impulsiva. En paralelo, Marta y Chloe se enfrentaban a un dilema distinto. La tensión empresarial comenzaba a interferir en su cercanía personal. Cada reunión estratégica estaba cargada de subtextos que trascendían lo profesional. Chloe percibía que su posición como representante de Brossard podía convertirse en un obstáculo insalvable. No quería que su vínculo con Marta se interpretara como una alianza interesada. Sin embargo, el afecto que sentía no era un cálculo. Marta, por su parte, comenzaba a entender que debía trazar límites claros. No podía permitir que su relación influyera en decisiones clave de la empresa. Esa madurez emocional la obligaba a mirar el vínculo con Chloe desde una perspectiva más compleja. Mientras tanto, Begoña, instalada en su nuevo hogar provisional, dedicaba tiempo a reorganizar su vida cotidiana. La ausencia de la mansión no le pesaba. Al contrario, encontraba en la sencillez una forma de reencontrarse consigo misma. Recibió una visita inesperada de Digna, quien quiso asegurarse de que estuviera bien. La conversación fue honesta, sin dramatismos. Digna comprendía mejor que nadie lo que significaba elegir la dignidad por encima de la comodidad. Begoña agradeció ese apoyo silencioso. Sabía que su decisión no era comprendida por todos, pero sentirse respaldada por alguien que había desafiado convenciones le otorgaba una fuerza adicional. En la fábrica, Gabriel intensificó la supervisión de procesos. Quería demostrar que la productividad no se resentiría tras la marcha de Luis. Cada informe positivo era utilizado como argumento para reafirmar su postura. Sin embargo, Andrés detectó que esa presión comenzaba a generar agotamiento entre los trabajadores. El rendimiento sostenido no podía imponerse sin consecuencias humanas. Decidió intervenir con discreción, promoviendo espacios de diálogo que suavizaran la tensión. Pablo Salazar, atento a los movimientos internos, percibía que la empresa se encontraba en una encrucijada delicada. La solidez financiera dependía no solo de recortes, sino de cohesión interna. Y esa cohesión estaba siendo puesta a prueba. Una reunión del consejo se volvió especialmente reveladora. Digna, aún sin formalizar completamente su entrada como accionista, fue invitada a participar como observadora. Su presencia alteró el ambiente desde el primer momento. Gabriel la saludó con cortesía impecable, pero no pudo evitar sentir que su margen de maniobra se estrechaba. Damián, sentado a su lado, irradiaba una serenidad que contrastaba con la tensión general. Durante la discusión, Andrés defendió la necesidad de diseñar un plan creativo a medio plazo. No exigió la contratación inmediata de un nuevo perfumista,
pero sí un compromiso claro con la innovación artesanal. Gabriel respondió que estudiaría propuestas, pero dejó claro que cualquier iniciativa debía ajustarse a los nuevos parámetros presupuestarios. La negociación se movía en un terreno frágil, donde cada palabra tenía peso estratégico. Al finalizar la reunión, Digna solicitó conversar brevemente con Gabriel. No fue una confrontación abierta, sino una advertencia velada. Le recordó que la empresa no era solo patrimonio financiero, sino comunidad. Gabriel escuchó con aparente calma. En su interior, evaluaba cómo integrar esa nueva variable en sus cálculos. No podía permitirse ignorar a Digna, pero tampoco estaba dispuesto a ceder terreno sin condiciones. Mientras tanto, Miguel asumía oficialmente su nuevo rol en el dispensario. Su primera jornada estuvo marcada por nerviosismo, pero también por una atención meticulosa a cada detalle. Sabía que todos observaban su desempeño. Los trabajadores, poco a poco, comenzaron a confiar en él. La transición no fue traumática, pero sí simbólica. Otra figura clave abandonaba el escenario, y una nueva generación tomaba el relevo. En la intimidad de la noche, Gabriel se encontró solo en su despacho, revisando documentos que ya conocía de memoria. La acumulación de cambios comenzaba a inquietarlo. Había consolidado poder, pero a costa de aislarse. Pensó en Begoña, en Luis, en la mirada firme de Digna, en la resistencia silenciosa de Andrés. El capítulo 500, que debía ser una celebración del control alcanzado, se convertía en un espejo incómodo de sus propias limitaciones. Fuera, la ciudad dormía ajena a esas tensiones, pero dentro de Perfumerías de la Reina, cada personaje comprendía que la despedida de Luis había sido el detonante de una transformación más profunda. No era solo una cuestión de liderazgo, sino de identidad, y mientras las luces se apagaban una a una, quedaba claro que el verdadero desafío no era sobrevivir al cambio, sino definir qué clase de futuro estaban dispuestos a construir. El eco de las decisiones adoptadas en los días anteriores seguía resonando en cada rincón de Perfumerías de la Reina. La salida de Luis ya no era un acontecimiento reciente, sino una realidad consolidada que comenzaba a mostrar sus efectos secundarios. En el laboratorio, los técnicos trabajaban con una concentración forzada. No había errores visibles, pero sí una cierta falta de chispa, como si la creatividad necesitara tiempo para reorganizarse sin la figura que la había guiado durante años. Ese vacío no podía medirse en balances. Andrés empezó a pasar más tiempo entre ellos, escuchando sugerencias, preguntando por avances, mostrando interés genuino. No era una estrategia populista, era una forma de sostener la moral colectiva. Sabía que la confianza no se imponía desde un despacho. Gabriel observaba esos movimientos con atención. Interpretaba la cercanía de su primo como una construcción silenciosa de liderazgo alternativo. No podía prohibir ese gesto, pero tampoco lo celebraba. Cada sonrisa que Andrés recibía era, en cierto modo, un desafío implícito. Mientras tanto, la formalización de la compra de acciones por parte de Digna avanzaba con paso firme. Los documentos estaban casi listos. Ese hecho comenzaba a reconfigurar la aritmética interna del poder. Ya no se trataba solo de la familia de la reina. Damián, más sereno que en semanas anteriores, parecía encontrar en ese nuevo equilibrio una oportunidad para corregir errores del pasado. Su apoyo a Digna no era únicamente empresarial, era una forma tardía de reconocimiento. En la casa, Carmen empezaba a integrarse con mayor naturalidad. Aún así, cada gesto cotidiano le recordaba la diferencia de mundos. El servicio, las rutinas protocolarias, las conversaciones estratégicas, todo eso contrastaba con su experiencia en la fábrica. Tasio, por su parte, comenzaba a comprender que la ilusión inicial debía ir acompañada de prudencia. La cercanía al núcleo de decisiones implicaba también una responsabilidad ética. No quería convertirse en instrumento de nadie. Unas horas más tarde, Marta convocó a Andrés para hablar con franqueza. La empresa no podía mantenerse indefinidamente en tensión. Necesitaban una hoja de ruta que conciliara modernización y esencia artesanal. Andrés coincidía plenamente. Propuso diseñar un proyecto creativo que no implicara de inmediato la contratación de un nuevo perfumista jefe, pero que sí enviara una señal clara de compromiso con la identidad histórica de la marca. Esa propuesta fue presentada ante Gabriel en una reunión privada. El abogado escuchó con atención calculada. No rechazó la idea de plano, pero condicionó cualquier iniciativa a resultados medibles y plazos estrictos. La conversación no fue un enfrentamiento abierto, sino un pulso estratégico.
Gabriel comprendía que una negativa rotunda reforzaría la imagen de inflexibilidad que comenzaba a rodearlo. Andrés sabía que debía ceder en ciertos puntos para avanzar en otros. Mientras tanto, Miguel enfrentaba su primera crisis real como responsable del dispensario. Un trabajador sufrió un desvanecimiento en plena jornada. La rapidez con la que actuó fue observada con lupa por todos. Superó la situación con profesionalidad y calma. Al finalizar, algunos empleados se acercaron para agradecerle. Ese gesto sencillo consolidó su confianza. Luz, al enterarse, sintió que su legado quedaba en buenas manos. En paralelo, Begoña recibió noticias indirectas sobre los cambios en la empresa. No participaba ya de las decisiones, pero seguía ligada emocionalmente a ese universo. La evolución de Gabriel le generaba una mezcla de inquietud y distancia. Andrés, consciente de que no podía involucrarla en conflictos empresariales, limitó su contacto a conversaciones personales. No quería que su proceso de reconstrucción se viera contaminado por la lucha de poder en la fábrica. Gabriel, en cambio, empezaba a experimentar el peso del aislamiento. La firmeza que había mostrado en público contrastaba con la soledad creciente en su vida privada. El despacho se convertía en refugio y cárcel al mismo tiempo. Digna, al firmar finalmente la documentación que la convertía en accionista, sintió una emoción contenida. No buscaba revancha ni protagonismo, sino equilibrio. Su entrada formal alteraba la narrativa tradicional del poder en la empresa. En la siguiente reunión del consejo, su presencia ya no fue simbólica, sino efectiva. Su voto contaba, y ese simple hecho obligó a Gabriel a recalibrar cada intervención. La aritmética del liderazgo se había vuelto más compleja. Marta percibió ese cambio con alivio. La pluralidad de voces abría la posibilidad de decisiones menos unilaterales. Andrés, por su parte, veía consolidarse un bloque que podía influir sin recurrir a confrontaciones destructivas. Sin embargo, Gabriel no estaba dispuesto a ceder el timón. Comenzó a trabajar en un plan de expansión que reforzara su autoridad. Nuevos mercados, acuerdos estratégicos, una visión ambiciosa que desplazara el foco del conflicto interno. La noticia de esos planes generó entusiasmo en algunos sectores, pero también temor en otros. Expandirse sin haber consolidado la estabilidad interna podía ser arriesgado. Andrés lo señaló con prudencia, evitando la crítica frontal. La tensión alcanzó un punto álgido cuando se debatió públicamente la necesidad de un equipo creativo externo para proyectos puntuales. Gabriel defendía la externalización como solución flexible. Andrés advertía sobre la pérdida de coherencia estilística. Digna intervino con una reflexión que descolocó a ambos. Recordó que la grandeza de la empresa siempre había residido en combinar talento interno y visión estratégica. No se trataba de elegir un extremo, sino de armonizar. Esa intervención generó un silencio reflexivo. Por primera vez en semanas, el debate no terminó en crispación, sino en una pausa necesaria. El capítulo 500 comenzaba a mostrar que el conflicto podía transformarse en negociación. En la intimidad de la noche, Andrés reflexionó sobre el camino recorrido. La despedida de Luis había sido dolorosa, pero también catalizadora. Nada volvería a ser igual, y quizá esa era la verdadera oportunidad. Gabriel, desde su despacho, contempló la ciudad iluminada y comprendió que el control absoluto era una ilusión. El liderazgo implicaba adaptarse, no solo imponer. Y aunque no estaba dispuesto a reconocerlo en voz alta, empezaba a intuirlo. Así, mientras Toledo descansaba bajo el cielo invernal, Perfumerías de la Reina transitaba un proceso de redefinición profunda. Las despedidas habían dado paso a nuevas alianzas, los silencios a diálogos incómodos pero necesarios. Y en ese delicado equilibrio entre ambición y memoria, cada uno de los protagonistas entendía que la verdadera celebración del capítulo 500 no residía en el número, sino en la capacidad de la historia para reinventarse sin traicionar su esencia. El capítulo 500 no concluyó con una explosión dramática, sino con una sensación más sutil y profunda. La certeza de que algo había cambiado para siempre. La despedida de Luis había sido el punto visible, pero el verdadero movimiento se estaba produciendo bajo la superficie. En la fábrica, la rutina comenzaba a reacomodarse. El laboratorio, aunque silencioso al principio, empezaba a recuperar actividad. Nuevas propuestas surgían tímidamente, impulsadas por la necesidad de demostrar que el talento no se había marchado del todo con él. Andrés asumió un papel más activo en la supervisión creativa, sin ocupar el lugar de Luis, pero asegurándose de que la identidad de la marca no se diluyera. Su liderazgo ya no era reactivo, sino constructivo.
Había comprendido que la resistencia debía transformarse en propuesta. Gabriel, por su parte, observaba ese giro con atención analítica. No estaba dispuesto a perder influencia, pero empezaba a aceptar que la empresa no podía sostenerse únicamente sobre decisiones unilaterales. La presencia de Digna en el consejo reforzaba esa realidad. Una nueva reunión marcó el cierre simbólico de la etapa abierta por la marcha de Luis. En ella se aprobó la creación de un comité creativo interno que trabajaría en proyectos específicos bajo parámetros financieros definidos. No era la victoria absoluta de nadie, pero sí un punto intermedio. Digna intervino con serenidad, subrayando que el equilibrio era la única vía sostenible. Su voz, firme pero conciliadora, aportó un tono distinto a la discusión. La empresa comenzaba a incorporar matices que antes quedaban relegados. Marta, al escuchar el acuerdo, sintió un alivio que no se permitió expresar abiertamente. Sabía que el camino seguiría siendo complejo, pero al menos se había evitado una fractura mayor. Su mirada se cruzó con la de Andrés en un gesto de complicidad silenciosa. Mientras tanto, Miguel enfrentaba su nueva rutina con mayor seguridad. El dispensario funcionaba con fluidez, y los trabajadores comenzaban a verlo como referente. La transición generacional se consolidaba sin dramatismos, pero con un significado profundo. Luz, ya en proceso de traslado, recibió noticias de ese primer éxito con una sonrisa serena. Comprendía que su legado no era solo profesional, sino humano. Dejar espacio a los jóvenes también formaba parte del ciclo natural. En el ámbito más íntimo, Begoña seguía construyendo su nueva vida lejos de la mansión. Había encontrado una calma que le permitía reflexionar sin presiones. La distancia no era ruptura total, sino un paréntesis necesario. Gabriel, aunque no lo admitiera, comenzaba a revisar sus propias decisiones desde otra perspectiva. La amenaza que había lanzado semanas atrás, insinuando despidos masivos, resonaba ahora como un exceso. Sabía que esa imagen autoritaria podía volverse en su contra. Andrés, consciente de esa evolución incipiente, optó por no exacerbar el conflicto. Entendía que el liderazgo también implicaba permitir que el adversario encontrara una salida digna. La empresa necesitaba cohesión, no vencedores y vencidos. Carmen y Tasio, poco a poco, encontraban su lugar en la casa de los de la reina. Las diferencias sociales no desaparecían, pero se transformaban en aprendizaje mutuo. Carmen mantenía su identidad, negándose a convertirse en mera espectadora del poder. Valentina, tras revelar la verdad sobre Rodrigo, experimentaba una sensación de alivio que la liberaba de la carga del secreto. Claudia y Carmen habían escuchado sin juicio severo, demostrando que la honestidad, aunque tardía, podía reconstruir vínculos. En una conversación privada, Damián confesó a Digna que nunca imaginó verla sentada como accionista en el consejo. Ella respondió con una serenidad que desarmaba reproches antiguos. No se trataba de revancha, sino de justicia tardía. Ese intercambio selló una etapa distinta entre ambos. No era una reconciliación romántica, sino un reconocimiento mutuo de errores y oportunidades perdidas. La madurez reemplazaba al orgullo. El laboratorio, que había sido escenario de despedidas, comenzó a recibir propuestas del nuevo comité creativo. No era un reemplazo directo de Luis, pero sí una señal de que la innovación continuaba. Andrés supervisaba sin imponer, Gabriel evaluaba sin bloquear. El capítulo 500 cerraba así con una imagen compleja. Una empresa en transformación, una familia en redefinición, relaciones personales reconfiguradas por la libertad elegida y las decisiones asumidas. La despedida de Luis había sido el detonante, pero no el final. Había obligado a cada personaje a mirarse en el espejo de sus propias convicciones. Gabriel confrontaba los límites de su control, Andrés redefinía su liderazgo, Digna ocupaba el espacio que siempre mereció. Y en ese equilibrio frágil, Perfumerías de la Reina demostraba que los sueños de libertad no consisten en huir del conflicto, sino en atravesarlo con la valentía suficiente para cambiar sin perder la esencia.